Bienvenidos a Diarios del Terror y a la Comunidad Embrujada. Ten cuidado con lo que deseas a la medianoche, porque hay entidades oscuras esperando cobrar un precio eterno por tu venganza, amor o fortuna. Hoy, las 12 campanadas marcan el inicio de una pesadilla sin fin. Ahora, apaguen las luces y pónganse los audífonos, porque el terror está tocando a tu puerta. Escúchenme bien, porque esta historia no es de esas que se cuentan en voz baja. Esta es una historia de fuego, de ambición desmedida y de un precio que a nadie le gustaría pagar. Es la historia de Ricardo, un hombre que, como muchos de nosotros, confundió el éxito con la felicidad y terminó pagando con su propia alma, o peor, con sus propios recuerdos. Para entender el infierno en el que vivía Ricardo, tenemos que viajar al 31 de diciembre, hace unos 15 años. No era una noche de fiesta, era una noche de calor pegajoso, de ese que te aplasta el alma. Afuera, en las calles de la colonia, se oía la música a todo volumen, la cumbia que anunciaba el fin de año, los gritos de los vecinos que ya estaban armando la parranda, pero dentro del pequeño apartamento alquilado, solo había silencio y el olor agrio a fracaso. Ricardo estaba sentado en el borde de un sofá viejo, con la camisa pegada a la espalda por el sudor y la vergüenza. En la mesa no había cena de fin de año, solo la pila de cartas del banco, todas rojas, todas amenazando. Había intentado todo. Había abierto 3 negocios distintos, una ferretería que nadie visitaba, una distribuidora de jugos que quebró por la mala refrigeración, y un intento de venta de repuestos que le dejó una deuda monumental. Ricardo, ¿vas a seguir ahí? Los niños quieren ver los fuegos artificiales. La voz de Sofía, su esposa, sonaba cansada, rota. Sofía era una mujer fuerte, pero la pobreza es una lima que desgasta hasta el acero. Ricardo no se atrevió a mirarla. Si la miraba, tendría que ver el reflejo de su propio desastre en los ojos de ella. Tenía 2 hijos pequeños, 2 soles, y él no podía darles ni un par de zapatos nuevos. El orgullo, ese maldito orgullo de hombre latinoamericano que siente que debe proveerlo todo, lo estaba matando lentamente. Ya voy, mi amor, solo estoy revisando unas cuentas. Mintió. Cuentas. La única cuenta que importaba era la de su miseria. Esa noche, mientras las campanas se preparaban para sonar la medianoche, Ricardo sintió que tocaba fondo. No era solo la falta de dinero, era la falta de esperanza. Se puso de pie, salió al balcón minúsculo y miró la ciudad. Era un mar de luces, de gente celebrando la abundancia que él no tenía. En ese momento de desesperación absoluta, cuando uno está dispuesto a vender hasta la sombra, se acordó de las viejas historias, las que contaban las abuelas en los pueblos, sobre cómo la medianoche de Año Nuevo es el momento en que el velo entre este mundo y el otro se hace más delgado que el papel de fumar. El momento perfecto para pedir o para pactar. Ricardo no era un hombre de fe, pero en ese instante se convirtió en un hombre de necesidad. Que me escuche quien me tenga que escuchar, murmuró, con la voz ronca. No quiero ser feliz, quiero ser rico. Quiero que esta humillación se acabe. Haré lo que sea. Y miren qué curioso es el destino. Apenas pronunció esas palabras, sintió un frío antinatural que le recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante de la noche tropical. La música de la calle pareció amortiguarse de repente, como si alguien hubiera puesto un pañuelo grueso sobre el parlante. Se giró. En la esquina del balcón, donde solo había sombra y una maceta seca, había una figura. No era una figura aterradora, ni un demonio con cuernos y cola. Era un hombre. O eso parecía. Vestía un traje impecable, de un color oscuro que absorbía la poca luz, y aunque no se veía bien su rostro, Ricardo sintió que sus ojos eran increíblemente viejos y fríos. Parece que alguien está muy desesperado, dijo la figura. La voz era suave, casi un susurro elegante, como el tintineo de copas caras, pero tenía un eco que no debería estar ahí, un eco que venía de muy lejos. Ricardo sintió que las rodillas le temblaban,
Quiso gritar, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. ¿Quién? ¿Quién es usted? Alguien que escucha peticiones a estas horas. Me conocen de muchas formas. El dueño de la noche, el socio silencioso, el que equilibra las balanzas. Tú pediste riqueza, Ricardo, y yo te la ofrezco. Ricardo tragó saliva. El olor a pólvora de los fuegos artificiales llenaba el aire. ¿Y cuál es el precio? Porque sé que nada es gratis. La figura se movió, y en un destello, Ricardo vio que el hombre no proyectaba sombra. El precio es simple, aunque para los humanos suele ser el más difícil de entender. Yo no quiero tu alma, Ricardo. Las almas son complicadas, llenas de arrepentimiento. Yo quiero algo mucho más valioso. Algo que tú crees que es infinito, pero que es finito. Quiero tus recuerdos. Ricardo se quedó mudo. ¿Recuerdos? ¿Qué importaban los recuerdos frente a la montaña de deudas? El dueño de la noche continuó, explicando las reglas con una calma escalofriante. Te convertirás en el hombre más poderoso, más rico, de esta ciudad. Tus negocios prosperarán donde antes fracasaron. Nadie te negará nada. Pero cada año, justo en este momento, cuando el reloj marque la medianoche del 31 de diciembre, yo vendré a cobrar mi parte. ¿Qué parte? Tu recuerdo más preciado del año que termina. O, si no has acumulado recuerdos valiosos en el último año, tomaré uno de tu reserva, el más dulce, el que más te defina, y lo borraré. No es que lo olvidarás, Ricardo. Es que el espacio donde existía quedará vacío. Nunca sabrás que perdiste, solo sentirás la ausencia. Ricardo pensó en Sofía, en sus hijos. Pensó en la vergüenza de no poder pagar el alquiler. ¿Y eso es todo? ¿Un recuerdo al año? Es un precio ridículo por la riqueza que te ofrezco, que es una memoria comparada con el poder de influir en miles de vidas, de construir un imperio. Ricardo, cegado por la miseria y el deseo de venganza contra la vida que lo había humillado, extendió la mano temblorosa. Acepto. Hago el pacto. El dueño de la noche no estrechó su mano, simplemente asintió. Hecho. Disfruta tu primer año, Ricardo. Nos vemos el 31 de diciembre. La figura se disolvió, no se fue. Simplemente dejó de estar ahí. En el mismo instante, los fuegos artificiales estallaron con renovado furor. El ruido de la cumbia volvió a inundar el aire, y el reloj de la iglesia, a lo lejos, dio la primera campanada de Año Nuevo. Ricardo se quedó solo en el balcón, sintiendo un escalofrío que, por primera vez, no era de miedo, sino de un poder recién adquirido. La transformación de Ricardo no fue lenta ni gradual, fue un relámpago. Al día siguiente, 1 de enero, mientras la gente se recuperaba de la resaca, a Ricardo lo llamó un viejo socio que le debía una cantidad insignificante de dinero. El socio no solo le pagó, sino que le ofreció una oportunidad de inversión que era, literalmente, un regalo caído del cielo. Un terreno baldío que nadie quería, pero que, según información privilegiada que Ricardo no sabía cómo había conseguido, iba a ser expropiado por el gobierno para construir una autopista. Ricardo compró el terreno con lo último que le quedaba, y en menos de 3 meses, vendió esa propiedad por una fortuna que superaba con creces todas las deudas que había acumulado en su vida. La plata empezó a llegar como una inundación. Ricardo, que antes era torpe para los negocios, ahora tenía una intuición de genio. Sabía exactamente dónde invertir, a quién sobornar, o mejor dicho, a quién convencer, y cómo expandirse. En 6 meses, el exdueño de la ferretería fallida se había convertido en un magnate de la construcción. Ya no vivían en el apartamento minúsculo. Ahora ocupaban una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, con piscinas, jardines inmensos y personal que atendía a Sofía y a los niños como si fueran reyes. Sofía, al principio, estaba extasiada. Los niños, por fin, tenían todo lo que soñaban. Viajaban a Europa. Vestían ropa de marca y Ricardo ya no llegaba a casa con la cara de derrota. Ahora llegaba con el porte de Don Ricardo, el empresario que movía los hilos de la economía local. «Mi amor, lo lograste», le decía Sofía, abrazándolo en las noches.
Sabía que eras un genio. Ricardo sonreía, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Él sabía que no era un genio, era un deudor de la oscuridad. El poder lo había cambiado. Se volvió más duro, más exigente. Pero la riqueza trajo consigo una vida de lujos tan envolvente que era fácil olvidar el precio. Cada vez que tenía un momento de duda o de culpa, compraba algo: un carro nuevo, un yate, un viaje a la playa. El ruido del dinero tapaba el susurro del pacto. A lo largo de ese primer año, Ricardo se llenó de recuerdos hermosos. El primer baño de sus hijos en la piscina, la cara de asombro de Sofía cuando le regaló un collar de diamantes, la sensación de firmar su primer contrato millonario y sentir el respeto y el miedo de los demás empresarios. Eran recuerdos dorados, y Ricardo los atesoraba sin pensar en el 31 de diciembre. Pero la fecha se acercaba, inexorable. El 31 de diciembre del primer año, la mansión de Ricardo estaba vibrando. Había contratado la mejor orquesta, el mejor chef. Había cientos de invitados, políticos, banqueros, gente importante que ahora quería estar cerca de don Ricardo. Ricardo estaba en la cima del mundo. Vestía un traje blanco inmaculado, fumaba un puro cubano y brindaba con champán francés. Miró a Sofía, que estaba radiante, bailando con los niños. Estaban felices. Él había cumplido. Pero a medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche, Ricardo sintió que la temperatura de la habitación bajaba. No era físico, era interno. Una ansiedad helada. Intentó ignorarla, bebiendo más, riendo más fuerte. «Ricardo». «Casi es medianoche», gritó un socio, palmeándole la espalda. 10 segundos. 9, 8. Ricardo se separó de la multitud, buscando un rincón tranquilo. Se apoyó contra una columna de mármol, sintiendo el corazón martillearle en el pecho. 5, 4, 3. Miró a Sofía. Estaba hermosa. Recordó el día que la conoció, el perfume que usaba, una fragancia de jazmín y algo de vainilla, muy dulce. 2, 1. Medianoche. El estruendo de los fuegos artificiales que Ricardo había apagado fue ensordecedor. El cielo se encendió en colores violentos. La gente gritó, «¡Feliz Año Nuevo!» y se abrazó. Pero Ricardo no sintió la alegría. Sintió un tirón. No fue dolor físico. Fue como si un cirujano invisible hubiera entrado en su cabeza y hubiera extraído algo con una precisión fría. Fue el sonido de un cierre de cremallera en su mente. Se quedó paralizado por un instante. La gente seguía celebrando a su alrededor. Intentó respirar. Estaba bien. Estaba entero. Luego, miró a Sofía, que se acercaba a besarlo. Ella se veía maravillosa. Pero mientras ella se acercaba, Ricardo intentó recordar el perfume. Ese aroma exacto que él amaba, que lo hacía pensar en su primer beso, en el día que se casaron. Cerró los ojos y buscó el recuerdo. Buscó el olor de jazmín y vainilla. No estaba. Era como si nunca hubiera existido. Sabía que ella usaba perfume. Sabía que le gustaba. Pero el recuerdo sensorial, la emoción ligada a ese aroma específico, se había desvanecido. Había un hueco vacío donde antes estaba esa memoria. Sofía lo besó en la mejilla, con los ojos brillantes. «Feliz Año Nuevo, mi amor. Gracias por esta vida». Ricardo la abrazó, forzando una sonrisa. Pero por dentro estaba temblando. «Feliz Año Nuevo, Sofía», murmuró. El dueño de la noche había cobrado, y el precio era real. Era la primera vez que entendía la trampa. No había perdido dinero ni un bien material. Había perdido una parte de lo que lo hacía amar a su esposa. Esa noche, Ricardo no durmió. Se quedó mirando el techo de su opulenta habitación, sintiendo el pánico crecer en su garganta. Si cada año el dueño de la noche venía por el recuerdo más dulce, ¿qué le quedaría en 10 años? Él había hecho el pacto por su familia, para darles una vida mejor. Pero, ¿de qué servía darles el mundo si en el proceso él iba a olvidar por qué los amaba? Ricardo decidió que tenía que parar el juego. Tenía 11 meses para encontrar una solución. El dinero no podía ser la cura, sino la herramienta. El segundo año de riqueza fue diferente. La obsesión de Ricardo ya no era ganar dinero, sino proteger sus recuerdos.
Intentó documentar todo. Contrató un fotógrafo personal para que lo siguiera a todas partes. Empezó a grabar videos de sus hijos, de Sofía, de sus momentos más íntimos. Pensó que si tenía una copia externa de la memoria, el dueño de la noche no podría llevársela. ¿Por qué grabas tanto, Ricardo?, le preguntó Sofía una tarde. Estaban en la playa, en su casa de verano. Ricardo estaba filmando a su hijo, Daniel, construir un castillo de arena. Porque la vida pasa muy rápido, mi amor. Quiero tenerlo todo documentado, contestó Ricardo, con un nudo en la garganta. Lo que Sofía no sabía es que Ricardo estaba en una guerra privada contra un enemigo invisible que vivía dentro de su propia mente. El año fue espectacular en términos de negocios. Ricardo consolidó su imperio, compró una cadena de hoteles y se convirtió en una figura pública, dando conferencias sobre el poder del esfuerzo y la visión empresarial. La gente lo admiraba, lo envidiaban, pero internamente Ricardo vivía con terror. A medida que el 31 de diciembre se acercaba, comenzó a sentirse ansioso y paranoico. Se preguntaba, ¿cuál fue el recuerdo más preciado de este año? ¿Fue la sonrisa de su hija, Elena, cuando ganó su primer premio de natación? ¿Fue el abrazo de Sofía después de que él superó una crisis de negocios? Intentó deliberadamente crear malos recuerdos para que el dueño de la noche se llevara algo sin valor. Empezó a discutir con Sofía, a ser más frío con sus empleados. Pero no funcionaba. Los recuerdos verdaderamente valiosos se aferraban a él con la fuerza del amor. Llegó el día 31 de diciembre, segundo año. Esta vez, Ricardo no hizo fiesta. Se excusó ante Sofía, diciendo que estaba agotado. Quería estar solo. Quería enfrentarse al cobrador en silencio. Sofía, preocupada por el cambio de ánimo de su esposo, preparó una cena sencilla para los 4 en la mansión, ignorando las llamadas de los amigos que querían celebrar. A las 11:50 p.m., Ricardo se encerró en su estudio, una habitación enorme llena de libros que nunca leía y trofeos que no merecía. Se sentó en su sillón de cuero y esperó. 10 minutos. El sonido de la televisión de la sala, donde los niños veían la cuenta regresiva, era lo único que se oía. A las 11:58, sintió el mismo frío antinatural de hacía un año. El dueño de la noche apareció de nuevo, sentado en la silla frente al escritorio. Esta vez, la figura parecía más definida, y Ricardo notó un detalle. El traje no parecía hecho de tela, sino de una oscuridad líquida. Feliz casi año nuevo, Ricardo. Veo que este año ha sido muy productivo. No quiero tu trato, lo rompo. Devuélveme mis recuerdos y te doy todo mi dinero. El dueño de la noche soltó una risa seca, sin humor. ¿Crees que puedes negociar el tiempo y la memoria con plata, Ricardo? El trato está sellado. La riqueza es tuya hasta que mueras. Y yo cobro mi renta. ¿Qué te llevarás esta vez? ¿Qué crees tú que fue lo más valioso que experimentaste en estos 12 meses? ¿El yate? ¿El premio? No, fue el orgullo genuino de ser padre. Ricardo sintió el pánico. Pensó en su hijo, Daniel, de 8 años. Daniel era un niño tímido, y el recuerdo más vívido de ese año era el día que Daniel, por primera vez, se atrevió a subirse a un trampolín alto en la piscina, sin ayuda, y se lanzó al agua, gritando de alegría. Ricardo había sentido una oleada de orgullo tan fuerte que casi lloró. No, susurró Ricardo. Sí, la sensación del orgullo paterno al ver a tu hijo superar un miedo. Es un néctar delicioso para mí. El reloj marcó la medianoche. El sonido de los abrazos y los gritos de Sofía y los niños llegaron desde la sala, mezclados con los fuegos artificiales. 0. El tirón fue más fuerte esta vez. Ricardo sintió un desgarro emocional. Se llevó las manos a la cabeza, jadeando. Cuando la sensación pasó, se quedó quieto, tratando de entender qué había perdido. Sabía que Daniel había nadado. Sabía que Daniel había superado un miedo. Pero la emoción que él sintió ese día, ese calor expansivo en el pecho, ese orgullo que definía su paternidad, se había esfumado. El recuerdo era ahora un dato frío. Mi hijo se lanzó al trampolín. Fin. No había alegría. No había la razón de ser de ese momento. Ricardo se levantó tambaleándose y corrió a la sala. Sofía y los niños lo miraban,
preocupados. «¿Qué pasa, papá? ¿Estás bien?», preguntó Elena, su hija. Ricardo miró a Daniel. Intentó recordar el orgullo del trampolín. Nada, solo sabía que era un evento importante. «Sí, estoy bien. Feliz Año Nuevo», dijo, abrazando a sus hijos con una desesperación que ellos no entendieron. Pero mientras abrazaba a Daniel, se dio cuenta de algo terrible. Daniel era su hijo. Lo amaba, por supuesto. Pero la forma en que lo amaba, la conexión visceral con la alegría de su hijo, se había debilitado. El dueño de la noche había tomado la esencia de un sentimiento. Ricardo se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo recuerdos, sino la capacidad de sentir esos recuerdos en el futuro. Estaba pagando su riqueza con su humanidad. El tercer año fue una carrera contra el tiempo. Ricardo estaba frenético. Intentó donar el dinero, deshacerse de él, pensando que si eliminaba la causa, la riqueza, el cobro cesaría. Pero el dueño de la noche se le apareció en un sueño. «La riqueza es tuya, Ricardo. Está adherida a ti como la piel. No puedes deshacerte de ella, solo expandirla. El pacto es eterno». Ricardo intentó terapias, hipnosis, meditación, cualquier cosa para blindar su mente. Empezó a escribir un diario detallado, describiendo cada día, cada risa, cada caricia de Sofía. Pero el dueño de la noche era astuto. No tomaba los recuerdos que Ricardo escribía, tomaba los que él sentía. Ese año, Ricardo hizo un esfuerzo consciente por pasar tiempo de calidad con su familia, tratando de almacenar recuerdos tan poderosos que ni siquiera la entidad pudiera tocarlos. Viajaron a la Patagonia, escalaron montañas, hicieron cenas familiares donde él se obligó a dejar el teléfono. El recuerdo más dulce de ese tercer año fue el cumpleaños de Sofía. Le había organizado una fiesta sorpresa, y al ver la cara de ella, iluminada por el amor y la sorpresa, Ricardo se había sentido completo por primera vez desde el pacto. Ese momento, esa expresión de amor absoluto de Sofía hacia él, se convirtió en su tesoro. Llegó el 31 de diciembre, tercer año. Ricardo estaba solo, temblando en su estudio, viendo la cuenta regresiva en una pantalla apagada. El dueño de la noche apareció. «Veo que has intentado luchar, Ricardo». «Es inútil. Los recuerdos que intentas proteger son los más sabrosos. Tómame a mí, pero deja a mi familia», gritó Ricardo. «No soy un demonio de cuentos de hadas, Ricardo. No tomo almas, tomo el valor de tu vida, y el valor de tu vida está en lo que amas. ¿Qué te llevarás? Tu capacidad para recordar la alegría de ser amado por Sofía». Ricardo sintió el tirón, la extracción violenta. Fue como si le hubieran arrancado una costilla emocional. Cuando pasó, miró el reloj. 001, Año Nuevo. Intentó recordar la cara de Sofía en su cumpleaños. La recordaba, pelo castaño, ojos grandes, pero la emoción se había ido. Salió del estudio, con el cuerpo sudando y el alma helada. Sofía lo esperaba en la puerta. «¿Estás bien, Ricardo? Pareces un fantasma». Ricardo la miró. Era su esposa, la madre de sus hijos. Sabía que la amaba. Pero al intentar evocar la razón profunda de ese amor, la chispa, la conexión inicial, solo encontró una calidez tibia. Había perdido el recuerdo de la alegría de su cumpleaños, pero más grave aún, había perdido parte de la memoria emocional de lo que sentía por ella. Ricardo era rico, inmensamente rico. Su imperio crecía sin control. Pero cada 31 de diciembre, la entidad le cobraba una renta que no era de dinero, sino de tiempo vivido y sentido. Ahora, entrando en el cuarto año del pacto, Ricardo era un hombre de negocios brillante, un titán de la industria. Pero al mirar las fotos de sus hijos, Daniel y Elena, tenía que concentrarse. Sabía sus nombres, sabía que eran suyos, pero la imagen de sus rostros, el sonido específico de sus risas, la sensación de su piel cuando eran bebés, esos recuerdos se estaban volviendo borrosos, distantes, como si fueran personajes de una película que había visto hace mucho, mucho tiempo. El precio de ser el hombre más rico de la ciudad era insoportable. Ricardo se estaba convirtiendo en un extraño para su propia vida, y el próximo 31 de diciembre se acercaba demasiado rápido.
¿Qué tomaría el dueño de la noche esta vez? ¿Tomaría el rostro de Sofía? ¿O peor, el recuerdo de que alguna vez fue un buen padre? Escúchenme bien, porque si creían que el primer año fue difícil, lo que vino después fue el descenso al infierno de la amnesia. Ricardo había vendido sus recuerdos por oro, y el dueño de la noche era un cobrador puntual y muy exigente. Entrando al cuarto año del pacto, Ricardo ya no era el mismo. Por fuera, era la imagen del éxito latinoamericano. Bronceado, traje caro, mirada firme. Pero por dentro, era una biblioteca que ardía lentamente. Su obsesión por proteger su mente se convirtió en locura. Mandó a hacer cuadros gigantes de Sofía y los niños. Tapizó su oficina, su dormitorio y hasta su gimnasio con fotografías. Pensaba, si lo veo constantemente, si lo tengo frente a mí, no lo perderé. Pero la memoria, amigos, no es una fotografía. La memoria es el sentir de esa foto. El cuarto año fue un torbellino de negocios. Ricardo estaba construyendo un rascacielos en el centro, el más alto de la ciudad. Su mente para los números era perfecta. Era una calculadora sin emociones. Mientras se acercaba el 31 de diciembre, Ricardo intentó una estrategia desesperada. Se concentró en crear recuerdos laborales. Hizo tratos despiadados, despidió gente sin piedad, ganó batallas legales humillantes. Quería que el recuerdo más fuerte del año fuera su crueldad, su poder, esperando que el dueño de la noche se llevara el recuerdo de una victoria financiera. Pero el corazón es caprichoso. El recuerdo más dulce de ese año no fue un negocio, fue una tarde tonta en el jardín. Su hija, Elena, que ya tenía 7 años, estaba jugando a ser una princesa y lo obligó a ponerse una corona de plástico mientras le leía un cuento. Ricardo, el magnate, se había reído de corazón, sintiendo una conexión pura y simple con la inocencia de su hija. Ese recuerdo era oro puro. Llegó la medianoche del 31 de diciembre, cuarto año. Ricardo estaba solo en el balcón de su penthouse, el más alto de la ciudad, desde donde podía ver toda su riqueza. Esperó al dueño de la noche, que apareció justo cuando el reloj de la torre de la iglesia dio el primer golpe. «¿Qué te llevarás esta vez, miserable?», escupió Ricardo, sin miedo, solo con rabia. La figura oscura se inclinó ligeramente. «Veo que intentaste envenenar tus memorias, Ricardo. Intentaste ser malo. Pero tu corazón, aunque débil, aún se aferra a la luz. La risa de tu hija fue un deleite este año. No, toma el rascacielos. Toma la empresa. Yo no tomo ladrillos, Ricardo. Yo tomo el tiempo». El tirón fue brutal. Fue como si le hubieran sacado los ojos y se los hubieran devuelto, pero sin la capacidad de enfocar en lo más importante. Ricardo se tambaleó, apoyándose en el barandal de cristal. Cuando se recuperó, la ciudad celebraba abajo. Corrió a la sala de estar, donde Sofía y los niños dormían en el sofá, agotados de esperar. Ricardo se arrodilló junto a Elena, la miró, sabía que era Elena, sabía que era su hija. Pero al intentar evocar la imagen mental de su rostro, el recuerdo de sus facciones exactas, de la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, se había ido. Era como si estuviera mirando a una niña muy familiar, pero desconocida. Tenía que ver la foto mental que había creado en su mente, no la imagen viva que atesoraba. A la mañana siguiente, Ricardo tuvo que mirar las fotos que tenía en su celular para confirmar las características de su propia hija. Pelo oscuro, lunar pequeño bajo la oreja derecha. Se había convertido en un observador de su propia familia. Sofía, por supuesto, notó la frialdad. «¿Qué te pasa, Ricardo?», le preguntó una mañana, mientras él se preparaba para ir a la oficina. «Te abrazo y siento que abrazas a un socio de negocios». «Estoy estresado, Sofía. El trabajo no es el trabajo. Es como si te estuvieras despidiendo de nosotros a pedazos. ¿Ya no me amas?». Ricardo se desesperó. Quería gritarle la verdad, contarle sobre el pacto, sobre el dueño de la noche, pero sabía que sonaría a locura. «Te amo, Sofía, más que a nada». Y era cierto. Él sabía que la amaba. Pero la emoción ligada a ese amor era cada vez más conceptual, menos visceral. El quinto año fue la etapa de la lucha abierta y desesperada. Ricardo no se rindió.
Si la riqueza era el ancla del pacto, tenía que encontrar una forma de romperlo. Contrató a los mejores investigadores privados para buscar cualquier mención de la entidad, el dueño de la noche, o cualquier pacto similar en la historia de la ciudad. Encontró a una mujer, una curandera anciana llamada Doña Griselda, que vivía en un barrio humilde, rodeada de hierbas y santos. Ella no se impresionó con su traje de $3,000. «Usted hizo un pacto con el dueño del tiempo», dijo Doña Griselda, sin siquiera mirarlo a los ojos. «Él no quiere plata, señor. Él se alimenta de lo que te hace humano, y su cosecha es la memoria ligada al amor. ¿Cómo lo detengo? Tengo todo el dinero del mundo. El dinero es lo que lo ata a usted. Él no puede tomar el alma de un hombre con alma, pero un hombre que olvida por qué ama es un cascarón vacío. Romper el pacto es imposible si sigues cosechando riqueza». Doña Griselda le dio un amuleto, un pequeño hueso tallado, y le dijo que lo usara cerca del corazón, que tal vez retrasaría la cosecha por un instante, pero que el final era inevitable. Ricardo se sintió más solo que nunca. Ese año, la relación con Sofía llegó a un punto de quiebre. Ella ya no soportaba la distancia emocional. Las discusiones eran frecuentes. Eran una pareja riquísima, viviendo en un palacio, pero emocionalmente indigentes. El recuerdo más preciado del 5º año fue, irónicamente, la última vez que Sofía lo llamó por su apodo cariñoso, Ricardito, durante una tregua en una de sus peleas. Fue un susurro tierno que le recordó el inicio de todo. Llegó el 31 de diciembre, 5º año. Ricardo se puso el amuleto de hueso bajo la camisa. Esperó al dueño de la noche en su estudio. «Parece que has estado consultando con hechiceras», dijo la entidad, su voz susurrante llenando la habitación. «Es inútil. Los humanos siempre intentan luchar contra la naturaleza del intercambio. Quiero que me dejes en paz. Yo no te dejaré en paz. Tú me invitaste, y hoy pagarás por esa ternura que tu esposa te ofreció». El reloj dio la medianoche. El tirón fue tan violento que Ricardo se cayó de la silla, golpeando la cabeza contra el suelo de mármol. El pequeño hueso tallado se rompió en su pecho. Cuando se recuperó, el estudio estaba vacío. Se levantó, sintiendo un dolor sordo en la nuca. Intentó evocar el recuerdo del apodo. Intentó recordar la voz de Sofía llamándolo Ricardito. Y se dio cuenta de lo que había perdido. No era solo la memoria del sonido, era la cualidad de su voz. Ricardo sabía que Sofía hablaba, por supuesto, pero la voz que escuchaba en su cabeza al recordarla era genérica, la voz de una mujer cualquiera. No tenía el timbre único, la inflexión que lo hacía sentir amado. Salió del estudio y encontró a Sofía esperándolo, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué estás haciendo esto, Ricardo? ¿Por qué eres tan frío?» «No soy frío, Sofía. Yo…» Intentó explicar, pero no podía. Sofía le habló, y mientras ella le recriminaba su distancia, Ricardo la escuchaba, pero la voz no le transmitía nada. Era solo ruido, palabras sin el peso de la emoción de su esposa. Era la voz de una extraña. Ricardo sintió que la desesperación lo ahogaba. Estaba perdiendo la capacidad de reconocer a su familia incluso cuando hablaban. El 6º año, Ricardo se enfocó en Daniel, su hijo. Daniel ya era un preadolescente, y Ricardo sabía que pronto el niño se alejaría por naturaleza. Quería grabar en su mente el recuerdo de Daniel, el niño. Pasó meses enseñándole a Daniel a jugar ajedrez, a conducir un kart, a pescar. Estaba desesperado por crear un recuerdo tan fuerte que la entidad se atascara. Pero la entidad no jugaba limpio. El 31 de diciembre del 6º año, el dueño de la noche no tomó un recuerdo de ese año. Hizo algo mucho más cruel. «Has intentado blindar tu mente con nuevos recuerdos, Ricardo. Muy predecible», dijo la entidad flotando sobre el escritorio. «Pero yo te prometí que si no había nada dulce que tomar del año que termina, tomaría algo de tu reserva, algo que te defina. ¿Qué quieres? Tu justificación». Ricardo no entendió. El reloj sonó la medianoche. El tirón fue diferente. Fue un vacío existencial. Cuando pasó, Ricardo sintió un alivio extraño, casi peligroso. Se sentó en la silla, confundido.
que había perdido. Salió del estudio y fue a la cocina por un vaso de agua. Al pasar frente al espejo, se detuvo. Se vio un hombre rico, exitoso, pero intentó recordar la razón por la que había hecho el pacto. Intentó recordar la vergüenza de la ferretería fallida, el olor agrio del apartamento alquilado, la desesperación de no poder comprar zapatos a sus hijos. Todo se había ido. Ricardo, el hombre de negocios multimillonario, ya no recordaba lo que era la pobreza, ni la humillación. Había perdido el recuerdo de su propia miseria. La consecuencia fue inmediata y aterradora. Antes, Ricardo era ambicioso, sí, pero impulsado por el miedo a volver a caer. Ahora, la riqueza no era una salvación, era su estado natural. Se volvió arrogante, despectivo con los demás. Había perdido la empatía porque había olvidado de dónde venía. Sofía, que lo observaba a distancia, finalmente entendió. Su esposo no era un hombre transformado por el dinero, era un hombre vaciado por una fuerza desconocida. «Ya no sé quién eres», le dijo Sofía, con la voz rota, la voz que Ricardo ahora escuchaba sin la calidez del recuerdo. «Soy tu esposo, soy Ricardo, el que te dio todo esto». «No, eres un extraño que lleva el nombre de mi esposo». El 7º año fue la caída libre. Ricardo se dedicó a trabajar, a ganar más y más, como un autómata. El dinero era la única cosa sólida que le quedaba, pero su vida familiar era un campo de ruinas. Daniel y Elena, que ya eran adolescentes, se avergonzaban de su padre. Él no recordaba sus gustos, sus chistes internos, las historias familiares que definen a un hogar. Tenía que preguntarles a los empleados sobre sus horarios y actividades, como si fueran clientes. A finales de ese 7º año, Ricardo se dio cuenta de que si no detenía esto, pronto olvidaría que esos jóvenes eran sus hijos. Intentó un último plan desesperado, el sacrificio. Una semana antes de Año Nuevo, Ricardo tomó la decisión más difícil. Reunió a Sofía y a los niños. «Tengo que decirles algo. Es algo que me está matando», les contó, con palabras temblorosas y confusas, la historia del pacto. Habló del dueño de la noche, del precio de los recuerdos. Sofía lo miró con horror, creyendo que su esposo había enloquecido por la presión. «Ricardo, necesitas ayuda psiquiátrica. Estás delirando». «No, Sofía, mírame, mira estas fotos», señaló una foto de Daniel. «Sé que lo amo, pero si cierro los ojos, no puedo recordar la forma exacta de su nariz, ni la risa de Elena. Se están llevando mi vida». Daniel y Elena se miraron, asustados. «Papá, claro que nos recuerdas. Estuviste conmigo en mi juego de fútbol la semana pasada», dijo Daniel, intentando calmarlo. «Sí, estuve ahí. El recuerdo del juego está. Pero la sensación de ser tu padre mientras te veía jugar, ese calor, ese orgullo, ya no está. Se lo llevaron». Sofía se puso de pie, su rostro pálido. «Esto se acabó, Ricardo. No puedo vivir con un hombre que no confía en su propia mente». Ricardo, en su desesperación, creyó que si perdía a su familia, el pacto se rompería. Si no tenía a quien amar, el dueño de la noche no podría cobrar. «Váyanse, tomen el dinero que quieran, pero sálvense». Sofía no lo dudó. Esa noche, empacó lo esencial. «Te amo, Ricardo, o al menos amo al hombre que eras, pero no puedo dejar que sigas arrastrándonos a esta oscuridad», le dijo, justo antes de irse con los niños. Ricardo se quedó en la mansión gigantesca, solo. Había perdido a su familia, pero sentía una punzada de esperanza. Ahora el pacto se romperá. El 31 de diciembre del 7º año, Ricardo se sentó en su estudio, esperando el golpe final. El dueño de la noche apareció, y por primera vez sonrió, mostrando una hilera de dientes que parecían hechos de obsidiana. «Qué patético, Ricardo. ¿Crees que puedes manipular el trato?» Se fueron. «Ya no tengo a quien amar. El pacto se acabó. El pacto es por tu riqueza, no por tu felicidad. Y tu reserva de recuerdos es profunda. Te quedan miles de momentos preciosos que te definen. ¿Crees que la memoria de un padre se limita a la presencia física de sus hijos? No». El dueño de la noche se acercó.
Ricardo tomó el recuerdo más doloroso, pero a la vez el más definitorio. Tomó la memoria de la primera vez que cargaste a Daniel, tu primogénito, y supiste, sin duda, lo que era el amor incondicional. El reloj marcó la medianoche. El tirón no fue un desgarro, fue una implosión. Ricardo gritó. El dolor fue tan intenso que le hizo sangrar la nariz. Cayó al suelo, convulsionando. Cuando la sensación cesó, se quedó tumbado en el mármol, jadeando. Intentó recordar a Daniel bebé. Recordaba la habitación del hospital, el nombre del niño, el día, pero el recuerdo de tomar a ese pequeño ser en sus brazos, de oler su cabeza, de sentir esa oleada de amor que lo había transformado en padre, se había ido. Ricardo se levantó, temblando. Miró la foto de Daniel en su escritorio, un niño sonriente. «¿Quién eres tú?», murmuró la voz vacía. Sabía intelectualmente que era su hijo, pero la conexión emocional, la base de su paternidad, había desaparecido. Daniel era ahora un conocido lejano, cuya existencia estaba grabada en su calendario vital, pero no en su corazón. El dueño de la noche se cernió sobre él. «Ahora, Ricardo, eres el hombre más rico del país, y estás entrando en el 8º año. Eres un titán de los negocios, un genio financiero, pero eres un extraño para ti mismo». La entidad desapareció, dejando a Ricardo en el silencio de su mansión. El 8º año, Ricardo se convirtió en una leyenda de los negocios. El dinero ya no era una meta, era un subproducto de su existencia. Había perdido la memoria de su familia, pero su mente para los tratos era fría, precisa y letal. Se convirtió en el tipo de millonario que todos temían. Sofía y los niños se habían mudado a otra ciudad, viviendo discretamente del dinero que Ricardo les había dado. Él los llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran cortas y formales. Ricardo tenía que mirar las fotos que aún conservaba para recordar a quién estaba llamando. «Hola, Elena. ¿Cómo va la escuela?», preguntaba. «Bien, papá». «Qué bien. Cuídate», y colgaba, sin sentir la necesidad de continuar. No es que no quisiera, es que no recordaba cómo querer. Ricardo empezó a darse cuenta de que el dueño de la noche no solo le robaba recuerdos, sino que le robaba el contexto de su vida. Había olvidado el rostro de Sofía sin ayuda de una foto. Había olvidado la voz de su esposa. Había olvidado la sensación de ser padre. Su mundo se había reducido a los contratos, los balances y la próxima adquisición. Y el 31 de diciembre se acercaba de nuevo. Ahora, Ricardo vivía con una sola meta: no crear ningún recuerdo emocionalmente valioso. Se aisló por completo. Dejó de socializar, dejó de interactuar con cualquier persona que pudiera generar una conexión significativa. Vivía en su mansión como un rey en cuarentena, pero el dueño de la noche era paciente y omnisciente. La última semana de diciembre, Ricardo estaba revisando viejos documentos en su caja fuerte. Encontró el certificado de matrimonio con Sofía. Al ver el documento, un recuerdo, pequeño y fugaz, se abrió paso en su mente blindada. El recuerdo de la canción que bailaron en su boda. Una cumbia romántica que sonó en el salón de un hotel barato. Fue un recuerdo de felicidad simple, de promesa. Un recuerdo que no había tocado en años. Ricardo intentó borrarlo, sacudirlo de su mente, pero era demasiado tarde. La melodía y la emoción se habían anclado por unos días. 31 de diciembre, 8º año. La medianoche se acercaba. Ricardo estaba en pijama, sentado en el suelo de su estudio, esperando. Ya no había rabia, solo una resignación helada. El dueño de la noche apareció. «Veo que has intentado el aislamiento, Ricardo, pero el pasado es un almacén inagotable. ¿Qué quieres?». «La música, Ricardo, la música que te hizo sentir que tu vida comenzaba. El recuerdo de tu baile de bodas». Ricardo cerró los ojos, intentando aferrarse a la imagen de Sofía con su vestido sencillo, girando en el salón. Cero. La música se fue. La sensación de la mano de Sofía en su cintura, el ritmo de la cumbia, la promesa de una vida juntos, todo desapareció. Ricardo se quedó mirando el techo. Ahora, cuando veía el certificado de matrimonio,
Era solo un papel legal, sin emoción, sin música, sin promesa. Y en ese instante de vacío, una idea terrible floreció en la mente de Ricardo. Si el dueño de la noche se llevaba lo que él amaba, ¿qué pasaría si ya no amaba nada? Si se convertía en un monstruo de riqueza y frialdad, ¿dejaría de ser interesante para la entidad? Ricardo, el hombre más rico y poderoso de la ciudad, tomó una decisión. El próximo año, no solo evitaría crear recuerdos valiosos, crearía un recuerdo de odio y traición. Se convertiría en la peor versión de sí mismo, esperando que el sabor amargo de ese recuerdo lo salvara de la cosecha. El precio de su riqueza ya no era insoportable, era su nueva realidad. Ricardo se estaba acostumbrando a vivir como un extraño, un fantasma de negocios en el palacio que había construido con los pedazos de su propia memoria, y el próximo 31 de diciembre se aseguraría de que el dueño de la noche se llevara algo podrido, algo que lo salvara de olvidar por completo el rostro de sus hijos, aunque ya solo los recordara a través de fotos pegadas en las paredes. Escúchenme bien, porque si creían que el séptimo año fue el final, se equivocan. El infierno de Ricardo no era un lugar de fuego, sino de hielo y olvido. Y el dueño de la noche tenía planes aún más crueles para él. Entrando al 8º año, Ricardo era una máquina. Su mente, despojada de las emociones que nublan el juicio, era una herramienta perfecta para los negocios. Había olvidado el rostro de Sofía sin ayuda de una foto. Había olvidado la voz de su esposa. Había olvidado la sensación de ser padre. Ahora, Ricardo vivía con una sola meta: no crear ningún recuerdo emocionalmente valioso. Se aisló por completo, dejó de socializar, dejó de interactuar con cualquier persona que pudiera generar una conexión significativa. Vivía en su mansión como un rey en cuarentena. Pero el dueño de la noche era paciente y omnisciente. La última semana de diciembre, Ricardo estaba revisando viejos documentos en su caja fuerte. Encontró el certificado de matrimonio con Sofía. Al ver el documento, un recuerdo, pequeño y fugaz, se abrió paso en su mente blindada. El recuerdo de la canción que bailaron en su boda. Una cumbia romántica que sonó en el salón de un hotel barato. Fue un recuerdo de felicidad simple, de promesa. Un recuerdo que no había tocado en años. Ricardo intentó borrarlo, sacudirlo de su mente, pero era demasiado tarde. La melodía y la emoción se habían anclado por unos días. 31 de diciembre, 8º año. La medianoche se acercaba. Ricardo estaba en pijama, sentado en el suelo de su estudio, esperando. Ya no había rabia, solo una resignación helada. El dueño de la noche apareció. Veo que has intentado el aislamiento, Ricardo, pero el pasado es un almacén inagotable. ¿Qué quieres? La música, Ricardo. La música que te hizo sentir que tu vida comenzaba. El recuerdo de tu baile de bodas. Ricardo cerró los ojos, intentando aferrarse a la imagen de Sofía con su vestido sencillo, girando en el salón. Cero. La música se fue. La sensación de la mano de Sofía en su cintura, el ritmo de la cumbia, la promesa de una vida juntos. Todo desapareció. Ricardo se quedó mirando el techo. Ahora, cuando veía el certificado de matrimonio, era solo un papel legal, sin emoción, sin música, sin promesa. Y en ese instante de vacío, una idea terrible floreció en la mente de Ricardo. Si el dueño de la noche se llevaba lo que él amaba, ¿qué pasaría si ya no amaba nada? Si se convertía en un monstruo de riqueza y frialdad, ¿dejaría de ser interesante para la entidad? Ricardo, el hombre más rico y poderoso de la ciudad, tomó una decisión. El próximo año, no solo evitaría crear recuerdos valiosos, crearía un recuerdo de odio y traición. Se convertiría en la peor versión de sí mismo, esperando que el sabor amargo de ese recuerdo lo salvara de la cosecha. El 9º año fue el año de la maldad calculada. Ricardo se dedicó con fervor a su plan. Ya no se trataba de ganar, sino de destruir. Había olvidado lo que era el orgullo de un padre o la ternura de un esposo, pero aún conservaba, en el fondo de su ser, el recuerdo visual de sus hijos. Ese era su último bastión. Para crear el recuerdo más oscuro, Ricardo apuntó a Ernesto.
Ernesto era su antiguo socio, el que le había dado la oportunidad de inversión en el primer año, el hombre al que Ricardo, en sus primeros meses de riqueza, había considerado un amigo. Ernesto era ahora un empresario modesto, luchando, pero honesto. Ricardo usó todo su poder, toda su influencia, para hundir a Ernesto. Le quitó contratos, lo demandó con falsas acusaciones, y finalmente lo humilló públicamente, asegurándose de que la quiebra de Ernesto fuera dolorosa y mediática. Ricardo no sintió culpa. Había olvidado el concepto de la amistad. Lo que sí sintió, con una intensidad fría y artificial, fue la satisfacción del poder absoluto. La sensación de ser un dios que decide quién vive y quién muere económicamente. Se obligó a saborear ese odio, a grabarlo en su mente como el evento definitorio de ese año. «Esto es lo que te llevarás», se decía Ricardo, mirando los reportes de la caída de Ernesto. Un recuerdo podrido, lleno de crueldad. Mientras el 31 de diciembre se acercaba, Ricardo estaba seguro de su victoria. ¿Qué placer podría encontrar el dueño de la noche en la maldad pura? Ricardo se había preparado para el 9º cobro como para una guerra. Estaba en su estudio, con las luces bajas, sin fuegos artificiales, sin música, solo el tic-tac del reloj. A las 11:59 p.m., el frío se instaló. El dueño de la noche apareció, su figura más densa, como si hubiera absorbido más oscuridad con cada recuerdo robado. 9 años, Ricardo. 9 años de abundancia y 9 cosechas perfectas, dijo la entidad, observando a Ricardo con esos ojos antiguos y fríos. Toma lo que te corresponde, dijo Ricardo, con la voz dura. Este año, lo más fuerte que sentí fue la satisfacción de la traición, el recuerdo de destruir a Ernesto. Tómalo y déjame en paz. El dueño de la noche no se rió, simplemente inclinó la cabeza, como un experto que evalúa una muestra. Qué ingenuo eres, Ricardo. ¿Crees que tu maldad me repele? El odio es un sentimiento superficial, una espuma que desaparece. Yo busco la esencia, el cimiento. El recuerdo de tu crueldad es tan vacío como el corazón que lo generó. La entidad se acercó, y Ricardo sintió que el aire se volvía pesado. Tu verdadero tesoro, el que has estado guardando con celo durante todos estos años, es la imagen viva de tu hija, Elena, el recuerdo de su rostro, el último hilo de amor incondicional que aún te ata a tu humanidad, a pesar de que ya no recuerdas por qué la amas. Ricardo sintió que el terror le helaba la sangre. No, eso no. Toma mi vida. Toma mi mente. Ya lo hice. El reloj de la iglesia, a lo lejos, dio la primera campanada de Año Nuevo. El tirón fue lo peor que Ricardo había experimentado. No fue un dolor físico, ni un desgarro emocional. Fue una anulación. Fue el sonido de un vidrio rompiéndose en su cerebro, dejando un vacío absoluto. Ricardo cayó de rodillas, con un gemido sordo. Cuando se levantó, temblando, corrió a su escritorio. Levantó el cuadro de su hija, Elena. Era una niña sonriente, con el pelo oscuro y los ojos brillantes. Ricardo la miró. Sabía que era Elena. Sabía que era su hija. Pero su mente estaba en blanco. Era como si estuviera mirando una foto de una modelo. No había reconocimiento. Intentó evocar el rostro de Elena en su mente, como había hecho millones de veces para asegurarse de que no se iba. Pero no había imagen. Solo una mancha. Un concepto vacío. El recuerdo sensorial, la imagen mental de su hija, había sido borrada por completo. Ricardo soltó el marco de fotos. El cristal se hizo añicos en el suelo de mármol, pero él no lo notó. Se dio cuenta de que había perdido la guerra. Ya no era un padre que olvidaba a sus hijos. Era un hombre que miraba fotos de desconocidos. El dueño de la noche se había ido, dejando una verdad terrible. El pacto no tenía fin. El precio era la aniquilación total de su vida interior. En los años que siguieron, el 10º, el 11º, el 12º, la vida de Ricardo fue una obra de teatro sin alma. Su fortuna se duplicó, luego se triplicó.
se convirtió en un nombre legendario en los círculos financieros internacionales. Pero cada 31 de diciembre, el dueño de la noche regresaba y la cosecha se hacía más fácil. En el 10º año, se llevó el último recuerdo visual de Daniel, su hijo. Ricardo ya no tenía la capacidad de distinguir a sus propios hijos sin consultar una base de datos de información. En el 11º año, se llevó el recuerdo de Sofía, no el amor, que ya se había ido, sino el recuerdo de haberla amado. La entidad tomó la memoria de su propia juventud y las promesas que se hicieron. En el 12º año, el dueño de la noche fue por el recuerdo más fundamental, el recuerdo de su propia madre, la sensación de su regazo, el olor a tierra y a comida casera, la única memoria de amor incondicional que le quedaba de su infancia. Ricardo, el multimillonario, ya no recordaba cómo era ser amado por nadie, ni siquiera por la mujer que lo trajo al mundo. Llegó el 14º año del pacto. Ricardo, ahora un hombre de unos 50 y tantos años, era un monumento al éxito y al vacío. Era temido y admirado, pero nadie podía acercarse a él. Era frío como el hielo, eficiente como un robot. Sofía y los niños, que ahora eran adultos jóvenes, vivían lejos. Sabían que Ricardo era su padre, pero lo veían como una leyenda distante, una fuente de dinero y una advertencia silenciosa sobre el precio de la ambición. Ricardo seguía llamándolos, por costumbre o por el hábito que la entidad aún no había cobrado. Un día, Daniel, ya un ingeniero, fue a visitarlo a la mansión por negocios. Se sentó en el estudio frente a su padre, el hombre que controlaba medio país. «Padre», dijo Daniel, respetuoso. Ricardo lo miró. Tuvo que consultar mentalmente la ficha que había memorizado sobre el joven. Daniel, 25 años, hijo, ingeniero. «Sí, Daniel. ¿Qué necesitas?» «Necesito que revises el contrato de la constructora». Mientras hablaban de cifras y plazos, Daniel notó la mirada vacía de su padre. Ricardo era brillante con los números, pero sus ojos no tenían calor. Daniel, impulsado por una melancolía que no podía explicar, intentó un último acercamiento. «Papá, ¿recuerdas cuando me enseñaste a jugar ajedrez? Tenía 8 años y me ganaste en 3 movimientos». Ricardo se concentró. Buscó el recuerdo en su mente. Nada. Buscó la emoción. 0. Debo haberlo hecho. Los padres enseñan cosas a sus hijos, contestó Ricardo, con la voz plana. Daniel suspiró. Se dio cuenta de que el hombre que tenía enfrente era solo un empresario muy exitoso que compartía su ADN. «Hay una cosa que siempre me pregunto, padre», dijo Daniel recogiendo los papeles. «Si pudieras volver a ese 31 de diciembre, cuando no tenías nada, pero nos tenías a nosotros, ¿lo harías de nuevo? ¿Harías el pacto?» Ricardo, que ya no recordaba la humillación de la pobreza, ni la dulzura de la vida sencilla, ni la razón original de su ambición, ni los rostros de su familia, se quedó en silencio. Su cerebro, entrenado para la lógica pura, procesó la pregunta. «El pacto me convirtió en el hombre más poderoso de la ciudad», dijo Ricardo, mirándolo sin parpadear. «Me dio el éxito». Y luego, añadió, con la frialdad de quien recita una fórmula matemática, «El éxito es el objetivo. El precio, aunque alto, es simplemente un costo operativo». Daniel asintió lentamente, sintiendo el peso de la respuesta. Se despidió de su padre, sabiendo que ya no quedaba nada que salvar. La historia de Ricardo, el magnate, se convirtió en una leyenda de la ciudad. Un hombre que lo tenía todo y que, sin embargo, vivía solo. El último 31 de diciembre que se cuenta en voz baja es el del 15º año. Ricardo estaba en su estudio, esperando. Ya no tenía nada valioso que guardar. Había perdido la memoria de su familia, de su vida, de su propia personalidad. Lo único que le quedaba era el recuerdo de cómo se maneja el dinero y el recuerdo, frío y vacío, de su propio nombre. Ricardo. El dueño de la noche apareció a medianoche. «Ha sido una excelente relación comercial, Ricardo», dijo la entidad con un tono de satisfacción. «Hoy, la cosecha es pequeña, pero significativa». Ricardo no preguntó. No le quedaba nada que proteger. «Hoy, tomo el recuerdo de tu nombre».
El tirón final no fue doloroso, sino terminal. Fue el sonido de la última página de un libro siendo arrancada. Ricardo se quedó mirando al dueño de la noche. La entidad se desvaneció con el estruendo de los fuegos artificiales de Año Nuevo. Ricardo se puso de pie, un hombre vestido con un traje carísimo, en un estudio de mármol y caoba. Era el dueño de la ciudad. Se miró las manos. Intentó recordar. ¿Quién era él? Sabía que era rico. Sabía que tenía que ir a la oficina mañana. Sabía el nombre de su empresa. Pero si alguien le hubiera preguntado, en ese momento, cómo se llamaba, no habría podido responder. Ricardo había perdido su última memoria personal. Se había convertido en la riqueza andante. Y ese, amigos míos, es el final de la historia de Ricardo. Nunca se suicidó, ni se volvió loco en el sentido clínico. Simplemente se convirtió en un fantasma de sí mismo. Un hombre que, hasta el día de hoy, sigue dirigiendo su imperio con precisión impecable. Un titán de la economía que es admirado por todos, pero que al final del día se sienta en su mansión gigantesca, mirando las fotos de una mujer y dos jóvenes que, según su calendario, son su familia, sin la menor idea de quiénes son o por qué las guarda. Ricardo consiguió lo que pidió esa medianoche de hace 15 años. Se convirtió en el hombre más rico, y el precio, la pérdida de su propia historia, resultó ser, para él, el único precio que estaba dispuesto a pagar por su éxito. Una tragedia que demuestra que, a veces, el peor infierno es aquel donde se olvida la razón por la cual se lucha. Y de esa clase de vacío, ni todo el oro del mundo puede rescatarte. Miren, les voy a contar algo que pasó hace años, algo que todavía pone los pelos de punta en el pueblo. Esto no es un cuento de hadas, es una historia de venganza pura, de esa que se cocina lento y duele toda la vida. Y todo, absolutamente todo, ocurrió justo cuando el reloj estaba a punto de marcar la medianoche de Año Nuevo. La hora de los deseos, de los abrazos, se convirtió en la hora de la maldición. La protagonista de esta historia se llama Sofía, una muchacha de esas que uno dice, tiene estrella. Trabajadora, de risa fácil, y con un amor que parecía tallado por los ángeles. Javier. Javier era el tipo de hombre que todas las madres querían para sus hijas. Alto, formal, con un buen trabajo y que trataba a Sofía como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Llevaban 5 años juntos, y hacía 6 meses que habían puesto fecha a la boda. El anillo, que brillaba en la mano de Sofía, era la promesa de un futuro de casa propia y niños corriendo por el jardín. Esa noche, la noche que lo cambió todo, era la víspera de Año Nuevo. En la casa de la abuela de Sofía, la fiesta estaba en su punto más alto. Había música de cumbia sonando a todo volumen. Los tíos bailaban agarrados, y el olor a lechón asado y a tamales llenaba el aire de la colonia. Sofía estaba radiante. Llevaba un vestido rojo que le había costado un ojo de la cara, pero que la hacía sentir invencible. Estaba parada junto a Javier, que vestía de blanco, mirando el reloj de pared. Faltaban 10 minutos para la medianoche. «Mi amor», le dijo Javier, tomándola de la mano, con esa sonrisa que a Sofía le derretía el alma. «Este año es el nuestro, el año de casarnos, de ser felices para siempre». Sofía sintió un escalofrío hermoso. Estaban rodeados de familia, de brindis, de alegría. Agarró las 12 uvas que tenía preparadas en un plato pequeño, listas para pedir los deseos. Javier, por su parte, dijo que iba al baño antes de que empezara el conteo final. Y aquí empieza el enredo, la parte que nadie vio venir. Javier no fue al baño. Sofía lo esperó 1 minuto, 2, 3. La gente ya estaba agrupándose, alzando las copas de sidra. La abuela le hizo una seña, preguntándole dónde estaba su prometido. Sofía, un poco nerviosa, decidió ir a buscarlo. La casa de la abuela era antigua, con pasillos largos y cuartos que daban al patio trasero. Sofía se dirigió al pasillo oscuro que llevaba a la cocina de servicio, donde había menos ruido. Caminaba con la emoción del Año Nuevo latiéndole en el pecho, pensando en el primer beso de esposos que se darían en unos meses. Pero cuando se acercó a la puerta de la despensa vieja, esa que casi nadie usaba,
escuchó un murmullo. No era el ruido de la fiesta, era una conversación baja, íntima. Y la voz de Javier era inconfundible. Sofía se detuvo en seco. Su corazón, que antes bailaba al ritmo de la cumbia, ahora daba golpes sordos contra sus costillas. Se acercó despacio, con esa sensación horrible de que algo estaba mal, muy mal. Puso la oreja contra la madera. Pero tienes que entender que Sofía es la que tiene el apellido, el negocio de su tío. Escuchó a Javier. Su voz era fría, calculadora, nada que ver con el hombre que la había abrazado minutos antes. Y luego, una voz de mujer, que Sofía reconoció inmediatamente, la de Valeria, la prima de Javier, una muchacha que siempre había sido demasiado cercana. ¿Y de verdad vas a casarte con ella? Después de todo lo que hemos hecho este año. Valeria sonaba burlona, casi triunfante. El aire se le fue a Sofía. No podía respirar. Era como si un balde de agua helada le hubiera caído encima. Se pegó más a la puerta, sintiendo como la sangre le hervía en las venas. Ya te dije que es solo por un tiempo, Valeria. El día que mi suegro me meta en la dirección de la empresa, ese día la dejo. Pero por ahora, tengo que jugar al novio perfecto. Además, ¿no te gusta el riesgo? Mira, faltan solo 3 minutos para el año nuevo. En 2 minutos, estaré besándola frente a todos, deseándole felicidad. Javier soltó una risa seca, sin alegría. Una risa que a Sofía le sonó a cascabel de víbora. Y luego, el ruido inconfundible de un beso largo, húmedo, de esos que no dejan duda. Sofía no necesitó verlos, lo supo. Todo el amor, la promesa, el anillo, todo era una farsa. Ella no era la mujer de su vida, era el escalón, la llave para entrar al negocio familiar. Javier no la amaba, la usaba. Y Valeria, la víbora, era su cómplice. La rabia fue tan grande, tan profunda, que no le permitió ni siquiera llorar. Se sintió humillada hasta la médula, usada como una herramienta barata. En ese instante, el altavoz de la sala principal empezó a sonar con la voz del tío Pepe. Atención, familia, faltan solo 60 segundos, a preparar las uvas. El tiempo se aceleró de golpe. Sofía tenía que decidir si irrumpir, gritar, armar un escándalo que arruinara la noche de su familia, o si huir. Eligió huir, pero no huir por cobardía, sino huir para planear. Dio media vuelta y caminó. No corrió. Caminó con la dignidad rota, con los ojos secos, pero con una furia fría y controlada que nunca antes había conocido. Se quitó el anillo de compromiso y lo apretó tan fuerte en la palma de su mano que sintió el metal incrustarse en su piel. Llegó a la puerta principal, justo cuando el tío Pepe gritaba: 10, 9, 8. Sofía abrió la puerta y salió a la calle oscura, dejando atrás la luz y la música. La calle estaba vacía. Solo se escuchaban los petardos lejanos. 7, 6, 5. Ella corrió. Corrió sin saber a dónde iba, solo lejos de esa casa, lejos de Javier, lejos de la mentira. 4, 3. Mientras corría, el vestido rojo ondeaba como una bandera de guerra. 2, 1, 0. Feliz año nuevo. El grito de júbilo de la familia, el estallido de los fuegos artificiales, todo le llegó como un puñetazo en el estómago. Sabía que justo en ese instante, Javier salía de la despensa, se limpiaba el beso de Valeria y se acercaba a su familia para fingir que la buscaba. Sofía se detuvo bajo un farol, jadeando. Miró el anillo en su mano. La felicidad se había esfumado. Solo quedaba un vacío helado y un deseo: que Javier pagara, que pagara caro, que sufriera no solo la pérdida de ella, sino la pérdida de su propia paz. La noche era joven, aunque ya era año nuevo. La gente estaba ocupada celebrando. Sofía tenía que actuar rápido. Pensó en la policía, en denunciarlo, pero eso solo le daría un disgusto. Ella quería algo más profundo, algo que le tocara el alma, algo que no se curara con el tiempo. Y entonces recordó, en su pueblo, en las afueras, vivía una mujer de la que nadie hablaba en voz alta, pero a la que todos conocían, Doña Elena. Decían que Doña Elena no era solo una curandera, decían que manejaba las artes oscuras, que hacía trabajos que nadie más se atrevía a hacer, trabajos que cambiaban destinos.
La gente le temía porque se decía que doña Elena cobraba caro, no solo con dinero, sino con pedazos del alma de quien pedía el favor. Pero a Sofía, en ese momento, ya no le importaba su alma. Javier se había llevado su futuro. Ella quería quitarle el suyo. Tomó un taxi en la avenida principal. El conductor, un hombre mayor, le preguntó si iba a alguna fiesta. No, respondió Sofía, con la voz tan dura que él no insistió. Lléveme a la Loma del Diablo, a la casa de doña Elena. El conductor se quedó blanco. Señorita, esa señora no trabaja a estas horas, y no es buena idea ir por allá. Le pagaré el doble, y no me importa, dijo Sofía, sacando billetes arrugados de su pequeño bolso. El hombre, viendo la determinación y el dinero, asintió, aunque con un escalofrío. El camino a la Loma del Diablo era largo y solitario. Dejaron atrás las luces de la ciudad y se adentraron en la oscuridad del campo. La casa de doña Elena era una cabaña miserable, rodeada de árboles torcidos y un silencio pesado. Cuando Sofía bajó del taxi, sintió el frío de la tierra bajo sus pies. El conductor se fue a toda velocidad, sin esperar a ver si ella entraba o no. La cabaña estaba iluminada por una luz rojiza y débil. Sofía se acercó a la puerta y golpeó con el puño, sin delicadeza. «Sé que estás ahí, doña Elena. Necesito hablar contigo». La puerta se abrió con un chirrido que sonó a lamento. En el umbral estaba doña Elena. Era una mujer anciana, pequeña, con ojos penetrantes y vestidos oscuros. No se veía amable. «¿Qué haces aquí, niña, a esta hora de celebración?» Su voz era áspera, como hojas secas. «Vengo a pagar por un trabajo de venganza». Sofía no titubeó. Doña Elena la examinó de arriba a abajo, deteniéndose en el vestido de fiesta y el rostro desencajado. «Huele a traición reciente, a medianoche». «Pasa», dijo doña Elena, haciéndose a un lado. El interior de la cabaña era denso. Olía a hierbas quemadas, incienso fuerte y algo metálico, como sangre seca. Había velas negras y rojas encendidas por todas partes. Sofía se sentó en un banco de madera. Contó la historia rápidamente, sin adornos. La promesa, la boda, la despensa, Valeria y el plan de Javier de usarla para conseguir dinero y poder. Cuando terminó, puso el anillo de compromiso en la mesa, junto a los billetes que había traído. «Quiero que sufra, doña Elena. No quiero que lo mates. Quiero que viva, pero que su vida sea un infierno. Que no tenga paz, nunca». Doña Elena tomó el anillo, lo sopesó y sonrió con una mueca que no llegó a ser amable. «La venganza es un plato que se come frío, muchacha, pero la que tú pides es una venganza que se come cada año. ¿Estás segura? Estos trabajos son pesados, y la energía que mueves puede salpicarte». «Estoy segura». «¿Cuánto costará?» «El precio es alto, Sofía, no solo el dinero. El precio es que cuando pides que alguien sufra de esta manera, tú también te atas a ese sufrimiento. Tu paz se va con la suya. ¿Lo entiendes?» «Entiendo que él me robó la paz primero». Doña Elena asintió, reconociendo la determinación en los ojos secos de Sofía. «Bien. Él te traicionó en el momento de la transición, justo cuando el reloj marcaba el cambio de año. Fue un momento de gran energía. Vamos a usar esa energía en su contra». Doña Elena se levantó y se dirigió a un altar improvisado. Sacó un cuenco de barro, tierra negra y unas hierbas secas. «Lo que vamos a hacer es una atadura de tiempo. Cada año, cuando el reloj marque las 12 campanadas del año nuevo, él revivirá el momento exacto de su traición, pero no lo revivirá como un recuerdo. Lo revivirá con todos los detalles, con el dolor que tú sentiste, con la vergüenza, con el sonido de su propia risa burlona». Sofía escuchaba con avidez. Esto era más de lo que había imaginado. La primera campanada será el recuerdo, la segunda, el sonido de tu corazón rompiéndose, la tercera, el sabor de su mentira, y así sucesivamente, hasta la 12ª campanada, donde verá su vida entera como una farsa. Y lo peor, Sofía, es que sabrá que esto se repetirá, año tras año. «Sí, quiero eso», dijo Sofía, con una voz que apenas era un susurro. Doña Elena comenzó el ritual.
Encendió más velas, recitó palabras en una lengua que Sofía no conocía y mezcló las hierbas con un líquido oscuro. Le pidió a Sofía que pusiera el anillo de Javier en el cuenco. Esto sella el tiempo. Su vida estará ligada a este momento de traición. Luego, doña Elena tomó el anillo y lo calentó en la llama de una vela negra. El metal se puso tan caliente que brilló. Ahora, Sofía, tienes que darle algo de tu dolor. ¿Cuál fue el momento más humillante de la noche? Saber que me besó después de besarla a ella, y que lo hizo justo cuando todos celebraban la felicidad. Doña Elena asintió. Le dio a Sofía un pequeño cuchillo ceremonial, de obsidiana. Corta una gota de sangre de tu dedo anular, el dedo del compromiso. Que tu dolor sea la tinta de la maldición. Sofía no dudó. Hizo un pequeño corte en la yema del dedo y dejó caer una gota de sangre sobre el anillo caliente. El metal chisporroteó y desprendió un humo denso que olía a cobre y a amargura. «Ya está hecho», dijo doña Elena con voz grave. «La maldición está sellada. Ahora el tiempo juega en su contra. Cada 12 meses, en el momento exacto en que la gente celebra el futuro, él revivirá su ruina. Esto lo consumirá, lo volverá loco». Doña Elena envolvió el anillo en un pañuelo negro. «Ahora tienes que irte. Y una cosa más. Si quieres que la maldición funcione con todo su poder, tienes que asegurarte de que él sepa que fuiste tú, no directamente. Él debe sospechar. La duda es el veneno». Sofía se levantó, sintiéndose extrañamente ligera y pesada a la vez. Había intercambiado su dolor por venganza, y el trato se sentía justo. Pagó a doña Elena, dejando la montaña de billetes sobre la mesa. Salió de la cabaña, dejando atrás el humo y el olor a tierra. El amanecer estaba a punto de romper. Un nuevo año había comenzado, pero para Javier, el reloj ya había empezado a correr hacia su inevitable tormento. Sofía regresó a la ciudad en silencio. Cuando llegó a su apartamento, se duchó, se quitó el vestido rojo y lo guardó en el fondo del closet. Ya no era la misma mujer. La Sofía de la risa fácil había muerto en la despensa de la abuela. El plan de acción era simple: desaparecer, no dar explicaciones. Dejar que Javier se cocinara en su propia salsa, preguntándose dónde estaba ella y qué había pasado. A las 11 de la mañana, Sofía llamó a su jefe y pidió una licencia indefinida. A la 1 de la tarde, compró un pasaje de autobús a una ciudad lejana, en la costa, donde nadie la conocía. Antes de irse, hizo una última cosa. Tomó el pañuelo negro que contenía el anillo maldito. Condujo hasta el edificio de oficinas donde trabajaba Javier. Subió las escaleras hasta la terraza, donde nadie iba. Sacó el anillo y lo limpió. Lo dejó brillando como si nada hubiera pasado. Luego, lo puso dentro de un sobre simple, sin remitente. Dentro del sobre, solo escribió una frase, con letra elegante y fría: «El tiempo no olvida. Nos vemos el próximo año nuevo». Dejó el sobre en el buzón de la oficina de Javier. Un mensaje críptico, una promesa de dolor. Luego, sin mirar atrás, se fue. Javier, por supuesto, estaba desesperado. Había pasado la noche buscándola, fingiendo preocupación ante la familia. Cuando Sofía no apareció al día siguiente, ni al otro, ni contestó las llamadas, él empezó a entrar en pánico. No por amor, sino por miedo a perder la conexión con el negocio. Su familia y la de Sofía estaban destrozadas. La boda se canceló. Javier, con su fachada de hombre destrozado, siguió yendo a la oficina, tratando de convencer al tío de Sofía de que él no tenía la culpa. Una semana después, Javier encontró el sobre en su escritorio. Reconoció la letra de Sofía. Cuando leyó la nota, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Nos vemos el próximo año nuevo». ¿Qué significaba eso? ¿Una amenaza? ¿Un regreso? Encontró el anillo, limpio y brillante. Era como si Sofía se hubiera asegurado de que él supiera que ella había estado allí, que sabía algo, pero sin darle la clave. El veneno de la duda empezó a inyectarse en su mente. Javier no le dio mucha importancia a la amenaza. Pensó que Sofía estaba loca de dolor. Se concentró en recuperar el favor de su futuro suegro y en mantener a Valeria a raya. Los meses pasaron. Sofía se instaló en la costa, trabajando en un hotel pequeño. No era feliz, pero estaba en paz.
Sabía que la justicia, la que ella había orquestado, estaba esperando su momento. Javier, por su parte, logró estabilizar su situación. La gente olvidó el escándalo. Siguió con su vida, aunque notaba una ansiedad creciente cada vez que pensaba en Sofía. Su rostro, antes tan alegre, se le aparecía en sueños. Y así, el año dio su vuelta completa. Llegó diciembre. Las luces de Navidad se encendieron. La presión social por el año nuevo comenzó. Javier había decidido celebrarlo solo, en su apartamento, para evitar preguntas incómodas. La noche del 31 de diciembre, Javier se sentó en su sala, viendo la televisión. Eran las 11:30. Se sentía inquieto. Recordó la nota de Sofía. Nos vemos el próximo año nuevo. Se rió de su propia paranoia. ¿Qué iba a hacer ella? ¿Llamar? Se sirvió un whisky doble. El reloj de pared de su sala, un reloj grande y antiguo que marcaba las horas con un sonido profundo, empezó a preparar el conteo. La televisión mostraba la plaza central, llena de gente esperando el momento. Faltaban 5 minutos. Javier sentía un nudo en el estómago. No era emoción, era miedo. No seas estúpido, Javier, se dijo a sí mismo. Ella está a cientos de kilómetros. Es solo una coincidencia. Pero cuando faltaba un minuto, el nudo se apretó. El presentador de la televisión empezó el conteo. 60 segundos para el año nuevo. Javier se levantó. Necesitaba aire. Fue a la ventana, mirando las luces de la ciudad. 10, 9, 8. El sonido de las campanas de la iglesia cercana se unió al conteo de la televisión. 7, 6. Y entonces, sucedió. Justo cuando la campana de la iglesia dio la sexta badalada, Javier sintió un pinchazo detrás de los ojos. No era dolor físico, sino una claridad brutal. De repente, ya no estaba en su sala. Estaba de vuelta en el pasillo oscuro de la abuela de Sofía. No era un recuerdo, era real. Podía oler el lechón asado. Podía sentir el calor del vestido rojo de Sofía rozando su mano. 5, 4. La séptima badalada. Javier se vio a sí mismo, pero no con sus propios ojos. Lo veía desde fuera, como si su alma estuviera flotando en el aire. Vio la puerta de la despensa. Vio su mano abriendo el picaporte. 3, 2. La octava y novena badalada. Escuchó su propia voz, la voz que había usado para traicionar a Sofía. Es solo por un tiempo, Valeria. El día que mi suegro me meta en la dirección de la empresa, ese día la dejo. El sonido era tan nítido que le perforó los tímpanos. Sintió la asquerosidad de sus propias palabras, la codicia, el desprecio por Sofía. 1. La 10ª badalada. Y luego, sintió los labios de Valeria contra los suyos. El beso. Pero no era placentero. Era un beso de ceniza, de traición. El sabor amargo de la sidra que había bebido antes, mezclado con el sabor de la mentira. 0. ¡Feliz año nuevo! La 11ª badalada. En ese instante, Javier sintió la presencia de Sofía. No la vio, pero sintió su dolor, el impacto de la humillación. Vio el pasillo, pero esta vez, en lugar de oscuridad, vio la luz que se escapaba de la sala principal. Y en esa luz, vio el destello fugaz del vestido rojo de Sofía, justo cuando huía. La 12ª badalada. Y con el último golpe de la campana, la visión se desvaneció. Javier estaba de vuelta en su sala, sudando frío, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Cayó de rodillas. El alboroto de los petardos y los gritos de júbilo en la calle le sonaron huecos. No era un recuerdo. Había estado allí. Había sentido la traición, el sabor de Valeria, el dolor de Sofía. Se levantó temblando. Miró el reloj. Acababa de pasar la medianoche. Era año nuevo. Y en medio del pánico, recordó el sobre, la nota de Sofía. Nos vemos el próximo año nuevo. Javier se dio cuenta de que lo que acababa de vivir no era un flashback casual. Era un castigo perfecto y programado. Se sentó en el sofá intentando respirar, convencido de que la presión y el estrés lo habían vuelto loco, pero sabía en el fondo, con una certeza helada, que Sofía había cumplido su promesa y que el tormento no había hecho más que empezar.
Tendría que esperar otros 365 días para que la pesadilla se repitiera. Esa noche, Javier no durmió, y cuando el sol salió, trayendo el primer día del nuevo año, él ya era un hombre diferente, un hombre con un secreto terrible, y la certeza de que su castigo venía envuelto en las 12 campanadas de cada medianoche de Año Nuevo. La locura había puesto el primer pie en su puerta, y Sofía, a kilómetros de distancia, sintió una paz fría y cruel. Sabía que Javier estaba sufriendo y que ella no había pagado el precio más alto por la venganza, sino él. Y solo era el comienzo. Ahora, pongan atención, porque el primer golpe fue terrible. Sí, pero la maldición de Sofía no era de esas que te matan rápido. No, esta era de las que te cocinan a fuego lento, de esas que te quitan el alma pedazo a pedazo, año tras año. Javier pasó el resto de ese primer día de Año Nuevo en un estado de terror puro. No era resaca, no era un mal sueño. Él sabía lo que había pasado. Había revivido la traición. Y la promesa de Sofía, aquella frase en el sobre, le taladraba la cabeza. Nos vemos el próximo Año Nuevo. Lo primero que hizo fue buscar a Valeria. Necesitaba verla, tocarla, asegurarse de que lo que había sentido no era real. Fue a su apartamento y la encontró celebrando con unos amigos, todavía con el brillo de la fiesta en los ojos. «Tenemos que hablar», le dijo Javier, con la voz temblando. Valeria se apartó de la música, molesta por la seriedad de su primo. «¿Qué te pasa? Parece que viste un fantasma. La noche pasada, el beso, en la despensa. ¿Lo recuerdas?» Valeria se encogió de hombros, restándole importancia. «Claro que lo recuerdo. Fue emocionante, ¿no? Casi nos atrapan». Javier la miró y de repente, el encanto se rompió. En sus ojos ya no veía a la cómplice sexy, sino a la víbora que lo había ayudado a destrozar a Sofía. Y peor aún, el recuerdo de ese beso, que en la víspera de Año Nuevo había sido un triunfo asqueroso. Ahora era una sensación de suciedad en la boca que no se le quitaba. «No vuelvas a mencionarlo», dijo Javier, con una dureza que asustó a Valeria. La relación, que se basaba en la codicia y el secretismo, se hizo insoportable. Javier no podía estar cerca de ella sin recordar la 10ª badalada, el sabor amargo de la mentira. A los 2 meses, la dejó. No hubo drama. Solo un adiós frío. Valeria se fue furiosa, sin entender por qué su negocio se había arruinado tan rápido. Para Javier, la ruptura era necesaria, pero no trajo paz. El problema no era Valeria, el problema era el tiempo. El miedo se instaló en su vida como un huésped permanente. Empezó a monitorear el calendario con la precisión de un científico loco. Cada día que pasaba lo acercaba a la fecha fatal. En el trabajo, su desempeño cayó en picada. Antes era el ambicioso, el que tenía ideas. Ahora era el paranoico que revisaba el buzón de su oficina 10 veces al día, temiendo encontrar otro mensaje de Sofía. El tío de Sofía, que lo había mantenido en la empresa por lástima y por el potencial que le veía, empezó a dudar de él. «Javier, pareces un fantasma. ¿Estás durmiendo bien?», le preguntó el tío una tarde. «Sí, don Ricardo. Solo estoy estresado por lo de Sofía». Pero no era solo estrés. Javier había desarrollado tics nerviosos. Miraba por encima del hombro. Y lo peor de todo, no soportaba el sonido de las campanas. Cualquier reloj de iglesia o campanazo en la televisión le provocaba sudores fríos. Al llegar octubre, el pánico se convirtió en desesperación. Faltaban apenas 2 meses para el siguiente encuentro. Javier estaba convencido de que si lograba encontrar a Sofía, si se disculpaba, si le devolvía el anillo, aunque ya lo tenía, la maldición se rompería. Contrató investigadores privados. Gastó miles de dólares. Los detectives solo le decían lo mismo. Sofía había desaparecido sin dejar rastro, como si se la hubiera tragado la tierra. Ella se había asegurado de ser invisible. Mientras tanto, Sofía, en la costa, seguía su vida tranquila. No era una vida de lujos, pero era una vida honesta. Trabajaba, leía, y el mar le lavaba el alma. Sentía una curiosidad fría por lo que le estaría pasando a Javier.
pero no remordimiento. Ella había pagado su precio, la pérdida de la inocencia y de la posibilidad de una felicidad sencilla. Ahora le tocaba a él pagar el suyo. Llegó diciembre de nuevo. El aire se llenó de villancicos y luces. Para la mayoría de la gente, era la época más alegre del año. Para Javier, era la antesala del infierno. Intentó todo para escapar. Pensó en tomar un avión a otro continente, cruzar la línea de cambio de fecha, cualquier cosa que alterara el tiempo. Pero una voz interna, fría y sabia, le decía: no importa dónde vayas, la medianoche te alcanzará. La maldición estaba atada a su tiempo, a su reloj biológico. Decidió que la única forma era estar tan drogado o borracho que su conciencia no pudiera registrar el evento. La noche del 31 de diciembre, Javier se encerró en su apartamento. Había bajado las persianas, desconectado el teléfono, y se había armado con una botella de tequila y varias pastillas para dormir fuertes, de esas que te noquean. Su plan era simple: pasar de las 11:30 a las 12:30 en un coma químico. A las 11 de la noche, ya estaba bastante ido. Se tambaleaba, la visión borrosa. Se sirvió el último trago y se sentó en el suelo, lejos del reloj de pared que lo había traicionado el año anterior. Lo había tirado a la basura meses atrás. No va a pasar, no va a pasar, murmuraba, sintiendo el efecto de las pastillas. A las 11:45, el tequila y los sedantes deberían haberlo tumbado, pero la mente de Javier, tensa por el terror, se resistía. Su cuerpo estaba pesado, pero su alma estaba despierta, esperando. Y entonces, el sonido. No venía de la televisión, que estaba apagada, ni de la calle. Venía de dentro de su cabeza. El sonido del tío Pepe gritando el conteo en la sala de la abuela. Javier intentó taparse los oídos, pero el ruido era interno. Era la maldición activándose. 10, 9, 8. El terror lo hizo vomitar. Se arrastró por el suelo frío, intentando llegar a la cocina para beber agua, pero en la séptima badalada ya no estaba en su sala. Estaba de nuevo en el pasillo. Esta vez, la visión fue más nítida, más envolvente. Sentía el aire denso, cargado de la humedad de la cocina. El olor a lechón asado era tan fuerte que le revolvía el estómago. La octava badalada. Se vio a sí mismo, su versión del año pasado, pegado a la puerta de la despensa. Pero esta vez, el enfoque no estaba en la codicia de sus